tema importante. Importantísimo. El cuidado del hígado y las enfermedades hepáticas, ¿no? En este caso, la hepatitis. Así es, así ¿no? es. Cómo se contrae, cómo se rehabilita, secuelas que deja en su paso, etc, etc, etc. Es pertinente, ¿no? Además mencionar este tema porque además cada 28 de julio también la OMS ha designado este día como Día Mundial contra la Hepatitis. Mira. Y el motivo precisamente es ese, ¿no? Concientizar, sensibilizar a la población para que tengamos mucho más cuidado y no caer en esto. Vamos a presentar a nuestro invitado. Estamos con el doctor Fernando Llanos, que es epidemiólogo y analista de situación de salud para la OPS y la OMS en el Perú. ¿Qué tal, Fernando? Fernando, ¿Cómo buenos estás? días. Bienvenido. ¿Bien por casa? ¿Estamos bien? Sí, todo estamos tratando bien. Muy bien. Mira, qué preciso, ¿no? Que caigan, que en nuestro caso caiga en el día que le cantamos al Perú, ¿no? Que le festejamos al Perú. Ya sabes, si le vas a festejar al Perú, te hacen recordar que hay que cuidar el hígado, ¿no? No hay que ir con moderación. Y no hay que excederse. No, Esto nos lleva, o sea, nunca los excesos van a estar bien. No hay que excederse, menos con el trago y cuidar el hígado. Exacto. Vamos al tema. No estamos hablando de esa parte del hígado. El problema, en la OPS y OMS vienen celebrando el Día Mundial de la Lucha contra la hepatitis, las hepatitis virales en general, desde hace 2-3 años, y este es el primer año que lo hacemos acá en el Perú. El equipo del Ministerio de Salud decidió hacer la celebración de este día en el Datem del Marañón, y hay un equipo que está haciendo una actividad en el Datem del Marañón, porque es una zona donde hay alta incidencia de casos y por lo tanto, siendo una zona alejada, siendo población originaria del país y siendo población de escasos recursos, obviamente la OPS vio por conveniente apoyar esta iniciativa. Ahora, la pregunta es, evidentemente estamos hablando nosotros de que hay que tener un cuidado, siempre hay que cuidarse, nunca hay que cometer excesos, eso nunca va a estar de más. Sin embargo, en este caso, a la hepatitis que nos estamos refiriendo en todo caso es aquella que es por contagio viral. Las hepatitis virales son todas aquellas hepatitis que se transmiten por virus, ¿ok? Hay 5 tipos de virus que van de la A a la E. La A y la E, los dos extremos, se transmiten por mala higiene de manos y por eso el aseo de las manos es importante para disminuir este tema. Y las otras 3, B, C y D, se transmiten por secreciones. Sangre, orina, semen, etc. Entonces, de la A a la E. De la A a la E. Mira, yo me había quedado en la C, en el ABC de la hepatitis. Es decir, que la D y la E en su grado son peores que la D. Cada una, o cada una presenta habitualmente se vincula con la hepatitis B y suele dar cuadros más graves. Son cuadros más graves. Y la E es un cuadro más leve como la A. Ahora, hay 2 temas que es importante señalar. La primera es que las hepatitis a nivel mundial matan por minuto más o menos 2 personas. ¡Wow! ¿Ok? Y que se reportan más o menos alrededor de 400 millones de casos a nivel mundial. Uno dice, pero eso es a nivel mundial. Entonces aterricemos. A nivel de la región estamos hablando de que hay más o menos 400 millones de casos. ¿Ok? Y a nivel de la región se reportan entre 8 a 11 millones de casos de hepatitis B crónica y 7 millones de hepatitis C. O sea, estamos hablando casi medio Perú de casos crónicos de hepatitis B y casos de hepatitis C. En la región. En la región americana. En la región de América del Sur. Así es. No, en la región, todas las Américas. Toda Latinoamérica. Ya, ok, me estaba asustando. Entonces, ¿no? Y aquí, a nivel nacional, ¿qué es lo que nos lamentablemente importa? no hay estadísticas. No hay una estadística. No hay estadísticas sólidas. Obviamente se trata de abordar a la población que tiene la enfermedad y en esa estrategia de abordaje el Ministerio desde el año 2002 por iniciativa del INS viene impulsando la vacunación contra hepatitis B y desde el año 2002 se viene vacunando contra hepatitis B a nivel nacional. La idea es que todo el mundo se vacune y que la población de riesgo se vacune. ¿Y cuáles son las poblaciones de riesgo? Poblaciones de riesgo somos los profesionales de salud y obviamente el personal que trabaja en limpieza en los hospitales, porque tienes el riesgo de pincharte con una aguja o algo y tienes el riesgo de enfermarte. Ese es un tema. Otro grupo de riesgo son las poblaciones originarias, habitualmente en la región amazónica, y por eso
El grupo está en el Datem del Marañón. Hay otros grupos en la zona de Huanta, que es donde se empezaron los estudios también. ¿Y por qué son grupos de riesgo y están ubicados ahí? Porque por alguna razón, por prácticas nutricionales, costumbres y hábitos de higiene, son más vulnerables a enfermarse. Tenemos, obviamente, también tenemos grupos con algún tipo de práctica, tipo la población HCH, la población que tiene sexo con hombres, por el mismo tipo de práctica sexual tiene riesgo de enfermarse y por eso ellos tienen que estar protegidos. La población que por alguna otra enfermedad requiere varias transfusiones también debería estar inmunizado, y la población que tiene insuficiencia renal crónica, o sea, daño renal crónico que requiere hemodiálisis, también debería estar vacunado y debería estar protegido para evitar la enfermedad. Okay, hablemos de cada una de estas, de los tipos de hepatitis. Está la hepatitis A, que vendría a ser la más común, o no es la más común. La que le da a los niños. Niños, jóvenes, adultos también, ¿no? La hepatitis A había, desde la época que yo estudiaba, la idea de que es bueno que te dé hepatitis de chico, porque es cierto que la hepatitis cuando te da más de mayor edad es más grave, eso es cierto. Pero por otro lado, no es apropiado que alguien se enferme, obviamente. Entonces, en la época en la que yo estudiaba, hace algunos años atrás, se decía que el 90% de la población en el Perú se enfermaba de hepatitis antes de los 5 años y tenía marcadores para hepatitis A. La literatura actual señala que más o menos 50% de la población antes de los 15 años ya hace hepatitis A, hace como un cuadro subclínico. Sí, la mayoría de ellos... A veces es asintomático, no es sintomatología y has hecho una hepatitis. Así es. Pero hay otro grupo que sí, requiere estar en cama durante 2-3 meses hasta recuperarse. Afortunadamente, con esa hepatitis la gente se recupera, la gran mayoría de población se recupera. ¿Y eso de qué depende? ¿De qué depende que te mande a la cama o que lo pases y no te des cuenta? No hay una explicación a eso. Yo quería preguntar, ¿y cómo se enferma el hígado con la hepatitis A? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Ya? Los síntomas, cuando la persona hace síntomas, habitualmente la persona empieza haciendo fiebres, náuseas, malestar general, y después cae la fiebre y hace la ictericia. El color amarillo. El color amarillo de la piel. ¿Necesariamente tiene que presentarse este síntoma para reconocer que es una hepatitis? No, se hacen pruebas de laboratorio para saber si una persona tiene hepatitis virales, alguna de las hepatitis virales, pero lo común en la práctica y lo que todos tratamos de reconocer de manera habitual, o sea, el común de las personas, es que la piel se te pone amarilla. Y esta se contagia por una mala higiene. Por mala higiene de las manos, Por eso que es común cuando una persona cae enferma con hepatitis A, que hace los síntomas, que queda en casa, que marques normalmente el instrumentario, ¿no? Por ejemplo, los tenedores, los platos, se le hace una pequeña marca para luego no compartirlo con el resto de casa. ¿Esto es correcto o esto no? La idea es evitar la exposición no es que tenga que tener cubiertos separados, platos separados, pues si los cubiertos se van a lavar, se van a lavar bien, obviamente, no habría necesidad de tenerlo aislado ni encerrado, ni cosas por el estilo. Digamos, por el aire no se contagia, ¿no? Una persona que no tiene que estar tampoco aislada, ni mucho menos. Ahora, esta hepatitis A, ¿cuál sería, digamos, alguna consecuencia grave? Afortunadamente, con las hepatitis A no hay consecuencias graves. Sin embargo, lo que se está viendo es que al estar generándose, porque han mejorado las condiciones sanitarias a nivel mundial, al estar infectándose la gente a edades más tardías, en varios países de la región ya se está vacunando también contra hepatitis A. Ya. Entonces este es el caso de la hepatitis A. ¿Quieres ir en orden? Sí. Mejor. Ok, entonces ahora nos tocaría la B. Ok, yo juntaría la B, C y D en ese tema porque las tres se contagian por secreciones. Ok, perfecto. Pero no son iguales. Cada una es más intensa. ¿Cuál es la diferencia? La B es más común, son virus distintos. Son virus distintos, pero se contagian por secreciones. ¿A qué te refieres con secreciones? ¿Qué tipo de secreciones? Sangre. Saliva.
secreciones vaginales, semen, etcétera. Oh, ok. Entonces, Ahora, es más de tipo sexual también. Hay también un componente sexual. Hay un componente sexual. O sea, claro, en realidad está considerada, ¿no? Dentro de las enfermedades Es una enfermedad de transmisión sexual, Perfecto. obviamente. Ahora, entonces, sí. ¿por qué? Porque hay prácticas que la población no entiende que son de riesgo, pero que uno debe tener presente que son de riesgo. Las actividades sexuales, tanto heterosexuales como no heterosexuales, tienen riesgo de transmisión de hepatitis, ¿ok? Y dado que está de moda tatuarse en la población joven, tienes el riesgo de tener contagios de hepatitis por ese tipo. Por sangre. Ya. Por jeringas contaminadas. Jeringas en todo caso. contaminadas. Por los pinchazos que Claro, te hacen con por este los material que pinchazos tú de no material sabes, que no la sabes si calidad. está estéril, no está Así estéril, es. de dónde viene, de dónde no viene. Si está contaminado o no está contaminado. Así es. A través de la sangre de una persona que está que ha estado infectada con este virus. Ya. ¿Y cuáles son los síntomas? Los ¿Cómo síntomas podemos son los identificar? mismos. La idea en general es prevenir. Ya. Prevenir implica, uno conoce sus prácticas de vida cotidiana. Y si uno sabe sus hábitos de práctica cotidiana, uno debería protegerse. En el caso de relaciones sexuales, etcétera, debería usar preservativos o algún otro tipo de prevención. Segundo, los papás deberían apoyar a que todos los menores de edad se vacunen. Los profesionales de salud o los grupos de riesgo, los grupos de poblaciones en riesgo, que ya los mencionamos hace un momento, ellos, independiente de la edad, deberían acudir a los servicios de salud y pedir que se les vacune contra hepatitis para garantizar que no se vayan a enfermar. Yo quiero hacer una pequeña pausa. ¿Qué te parece si luego hablamos enteramente de la vacunación y si de la vacunación te protege, si tiene es una dosis, cuánto tiempo dura, su durabilidad, si sabes, te vacunas una vez y gracias, ya estoy vacunado, estoy inmune de por vida, o si es periódica? Pero vamos un poco porque hay mucho desconocimiento en la población sobre la hepatitis, en este caso la B, la C y la D, ¿ya? Hablemos un poco de ellas, ya tenemos más o menos claro cuál es su medio de contagio, ¿no es cierto? Ya, ¿qué pasa con el hígado? O sea, ¿cuál es el peligro de la hepatitis B, C y D? Porque la A entendemos que es reversible, ¿no? La A se cura. Se cura. La B, la C y la D, ¿no? La A, un grupo o sea, la gran mayoría de población se cura. Se cura. Un grupo puede hacer un cuadro grave y fallecer Ya. en A. Ok. Ese es un grupo muy pequeño. Menor. ¿Ok? Las otras hepatitis, especialmente B, C y D, pueden llevarte a cuadros crónicos. Cuadro crónico significa que tu calidad de vida se va deteriorando, que además necesitas tratamientos especiales. Y el Ministerio de Salud en el año 2011 sacó una normativa y hay tratamientos disponibles para los casos crónicos, que son costosos, pero que al país le costaría más dejarlos sin tratamiento. Una de las cosas que es llamativa en ese sentido es que hay alrededor de 4.000 esquemas de tratamiento y solamente tenemos 150 personas que reciben el tratamiento. Si solamente tuviéramos 150 personas en el país, felices todos. Sin embargo, creemos que hay muchos más casos que no están teniendo acceso al tratamiento por razones diversas. Desconocimiento, uno de ellos, tanto de los pacientes como de los prestadores. Y por eso hay un esfuerzo de, incluso en esta actividad del DATEM, de capacitar a los médicos que entiendan que hay tratamientos, que sepan que deben acudir, que sepan que tienen que hacer las pruebas a sus pacientes para confirmar el diagnóstico. Ya hemos hablado un poco, en este caso, de la prevención. Ahora, me gustaría saber un poco cómo es el desarrollo de los síntomas, claro. ¿no? Para poder estar alertas y poder... Es que estás siempre con la hepatitis. Al parecer, ¿no? Estás siempre permanentemente. Es crónica, estás con hepatitis, puedes evolucionar incluso a desarrollar un cáncer de hígado y fallecer. Ahora, ¿cómo son los síntomas? Exacto. Yo puedo, o sea, es posible que sea asintomática, presenta síntomas, si es así, ¿cómo los manejo? ¿A dónde debo ir? Los síntomas son los de siempre, o sea, igual que todas las hepatitis, todas empiezan con un cuadro más o menos similar, o sea, empiezan con fiebre, cuadros de malestar general, náuseas, decaimiento, y cae la fiebre, el malestar general persiste y haces cuadros de ictericia, náuseas, vómitos y algunos síntomas empiezan a agudizar más. Ya. Pero el inicio es completamente
incierto. Pero lo que quiero entenderte es que ya sales de ese cuadro y luego vive... No sé si... por eso lo que yo quería preguntar es, estos cuadros que tú estás mencionando, ¿se mantienen en el tiempo? Llega un momento en el que terminan, porque si es así... que siempre estás claro, porque es importante hacer en todo caso la diferenciación, yo saber si es que estoy teniendo un cuadro de hepatitis A, que puede ser originado por una situación viral que la agarré por una falta de higiene, o si estoy teniendo el otro tipo de hepatitis que puede ser por transmisión sexual. Entonces, ¿cómo hago la diferencia? Se necesitan hacer exámenes, o sea, no hay forma de diferenciar con un síntoma. ¿Okay? Lo que tiene que quedar en claro es que en general las hepatitis, como se señala, es una epidemia, no tiene síntomas claros que te permiten decir este es A, este es B, este es C, este es D o E. El diagnóstico de qué tipo de hepatitis tienes es de laboratorio y por eso, si tú estás teniendo un cuadro de ictericia, definitivamente tienes que ir al médico, tienen que hacerte las pruebas de laboratorio, tienen que confirmar. Un segundo elemento es que no todos los cuadros de hepatitis de este grupo B, C y D terminan como enfermedad crónica. ¿Okay? Un grupo grande, sí, pero un grupo se cura. O sea, se cura, evoluciona y mejora. Ya, más o menos vamos creo clarificando. A ver, ya para que quede completamente claro, si el grupo que fuese portador de este virus crónicamente, quiere decir que no va a hacer sintomatologías constantemente, pero sí su salud se va deteriorando. Ese hígado se va maltratando. Y otra cosa muy importante, cuidados, ¿no? Me imagino que también está en la capacidad de contagiar a otras personas. Claro, o sea, una persona que sea portador de hepatitis B no puede dar transfusión de sangre, tiene que evitar exponer incluso a su propia familia, a sus propias secreciones, y hay un riesgo de transmisión de madre a hijo, que es un factor que uno tiene que evitar. Ahora sí podemos hablar un poco, ya hemos hablado de la prevención, hemos hablado de la enfermedad en sí, ahora de la vacunación. Tú hablabas de la vacunación. ¿Existen vacunas para qué tipo de hepatitis? Existe la vacuna para hepatitis B. Para B. Y existe vacunación para hepatitis C también. También. El ministerio, sí, son dos tipos de vacunas. El ministerio a nivel nacional viene impulsando la vacunación contra hepatitis B desde el año 2002. Hubo primeros intentos en el año 96 en zonas de riesgo tipo Huanta, pero en el 2002 se formalizó a vacunar contra hepatitis B a toda la población menor de edad, o sea, antes de un año. Se dan 3 dosis de vacuna, la población se tiene que proteger, pero obviamente hay todo un grupo de población de alto riesgo. Yo como médico soy población de alto riesgo y nosotros, por ejemplo, cuando estudiábamos tuvieron que vacunarnos. ¿Qué pasa si son 3 dosis, recibiste solo una? ¿Te fuiste del lugar donde estabas, te fuiste del país, no sé, te quedaste lejos de la posta, te quedaste sin plata, lo que sea? No recibiste las otras 2 que faltan. ¿Qué pasa ahí? Tienes algún grado de protección, es mucho menor obviamente. Se dice que con una dosis el nivel de la proporción de población que queda protegida está por debajo del 20%, pero eso es un albur, o sea, nadie quiere jugar ese albur. No, yo con una dosis ya estoy protegido, el resto no van a estar protegidos, pues yo estoy dentro de ese 20%. No puedo decir eso. Lo segundo, dentro de tu propia pregunta, es la vacuna es gratuita, o sea, la persona tiene derecho a acceder a los servicios y tiene la responsabilidad, no solo tiene el derecho, sino tiene la responsabilidad claro, de ir y llevar a sus hijos a vacunar. Ahora, ¿es permanente esa dosis? Las 3 dosis es permanente. Sí, es ya de por vida. No necesitas refuerzos cada 3 años. Pero es al mes, ¿verdad? O sea, es cada mes. ¿Son 3 dosis? Son 3 dosis, creo que el programa, tal como se ha establecido, es 2, 4, 6 meses. Pero en adultos tú puedes vacunar mensual o puedes vacunar cada 2 meses. Perfecto, ha quedado clarísimo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado si no queremos originar o desencadenar en un cáncer hepático a través de la hepatitis. Excelente. Bueno, nada, muchísimas gracias por habernos visitado, Fernando. Realmente ha sido bastante claro. Nosotros nos tenemos que ir a un corte. Y regresamos. Muchas gracias, Muchas Fernando. gracias. Gracias. Muy amable por estar con nosotros. Vámonos a un corte. Así. Y venimos. Regresamos aquí en Bien por Casa.